decía que en el taller que tuvimos en febrero, ya empezamos a tocar un poquito el tema, ¿no? Y si recordáis, estábamos todos de acuerdo con la propuesta que han firmado, bueno, pues entre ellos Juan y otros muchos economistas, encabezados por Piketty, que es el que ha dado un poco el nombre, digamos, por su nombre. Y lo que decíamos era que no veíamos muy bien cómo se iba a producir eso, ¿no? Es decir, si en un momento determinado se anula, el Banco Central Europeo anula una parte de la deuda, evidentemente eso no inyecta dinero a los estados, que por cierto lo tiene prohibido, pero eso se puede saltar, de eso ya hablaremos, ¿no? Pero entonces la única cosa que se nos ocurría de forma operativa es que evidentemente al reducirse la deuda que tienen los estados porque se anula una parte, tienen capacidad de volverse a endeudar lógicamente de nuevo en la banca privada, porque es con la única en la que se puede endeudar, con el compromiso de que el Banco Central compre esa deuda y sustituya. Eso es un poco lo que veíamos como forma operativa de realmente de inyectar dinero. Evidentemente había el compromiso, y eso está perfectamente claro en el manifiesto firmado por los economistas, que había el compromiso por los estados de invertir, porque realmente en el artículo al que nos referimos, el firmado por los economistas, se dice claramente que lo que está pasando es que está reduciéndose el nivel de endeudamiento, es decir, que no se está invirtiendo. A lo mejor, Juan, nos puedes confirmar si el operativo sería así. Bueno, mirad, a mí me escribieron, me dijeron que se iba a sacar un documento en el que se planteaba la reestructuración de la deuda y debo deciros, porque fue francamente así, que yo lo firmé sin leer el texto, que luego apareció en El País. Entonces me gustaría hacer un par de comentarios, ¿no? Primero, ¿por qué firmo el documento? Es decir, a mí me parece que el problema de la deuda, que ahora lo podemos comentar, yo creo que estamos de acuerdo en que es un problema político, es decir, no se ha resuelto ni una sola crisis de deuda a lo largo de la historia sin soluciones de carácter político, bien sean reestructuraciones, quitas, ¿no? Acuerdos políticos, y es evidente que vamos a ir a una crisis de deuda, porque el incremento que se está produciendo es una barbaridad, ¿no? Entonces yo creo que hay que sacar el tema, es decir, el tema lo tenemos que sacar de cualquier manera y ponerlo sobre la mesa, porque no cualquier fórmula o cualquier respuesta pues es factible, ¿no? Yo creo que en estos momentos la preocupación por la deuda es grandísima, incluso por, digamos, la ortodoxia, ¿no? Porque se va de las manos, o sea, nos vamos a encontrar con niveles superiores al 100% casi en todos los países, ¿no? Con lo cual se va a desmoronar incluso la propia tesis que han venido diciendo, que con nivel alto de deuda no va a haber crecimiento. Si era verdad lo que estaban diciendo, entonces a partir de ahora es que van a ir todas las economías a una depresión permanente, con lo cual es un absurdo, ¿no? Entre las cosas porque realmente es que no llevaban razón en esa tesis, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental, es importante poner sobre la mesa el tema de las soluciones políticas a la deuda. Ahora, dicho eso, y ya por hacer una primera intervención, yo creo, yo creo que el texto que se publicó, por lo menos en la versión del País, ¿no? A mí es que me parece que tiene dos cosas que confunden un poco, ¿no? Porque, en primer lugar, se habla de condonar, pero luego también de convertir en perpetua la deuda, lo cual no es ni mucho menos lo mismo, y yo creo que eso confunde, ¿no?
sobre todo yo creo que políticamente no es muy acertado, porque si tú planteas condonar la deuda, te metes en una, ya te has metido en la boca del lobo. Es decir, aunque tú estés pensando que hay que ir a eso, yo creo que es un planteamiento erróneo, porque es que es enfrentarte, ¿no? A mí me llamaron al día siguiente en alguna emisora de radio y tal, y yo, como me empezaban por ahí, ¿no? Me decían, bueno, pero ¿cómo se van a anular las deudas? Y yo decía, no estamos hablando de anular, estamos hablando de que esto no se puede sostener, a ver cómo se reestructura. Quiero decir que hay otras maneras de plantear el tema, ¿no? Y luego un segundo punto que yo creo que en el texto no estaba claro y que confunde y que lía, de hecho Juan Francisco Martín Seco lo ha puesto de relieve en un artículo, ahora si acaso también lo podemos comentar, es el tema de la inversión, ¿no? Porque yo creo que no venía al caso, ¿no? Es decir, porque es que además complica el planteamiento, ¿no? Es decir, son dos cuestiones, ¿no? Primero, ¿qué hacemos con la deuda? Y luego tendremos que hablar que las economías necesitan impulso inversor público y que no se puede venir abajo y que tendrá que ser potente. Pero yo creo que ahí hay una vinculación en el texto que yo no sé si es porque hubo que cortar, yo no estuve en esa redacción ni siquiera en el debate del texto, ¿no? Que a mí no me gustó porque creo que confunde. Es que son dos temas completamente distintos, porque además la impresión que da al leerlo es que efectivamente dice, bueno, te cancelo la cuenta, te cancelo la deuda, pero a cambio de que inviertas. Y dice, pero bueno, ¿y cómo voy a invertir? Una cosa es que me cancelen la deuda, pero ¿de dónde? Es que es otro problema, ¿no? Lo que es un replanteamiento general. Bueno, y lo último, ¿no? Yo creo que estos documentos hay que tomarlos como lo que son, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, que son espoletas, ¿no? Chispas que pones ahí para provocar el debate. Que les hace daño es evidente, porque fijaros, ya visteis la inmediatez y la violencia y la virulencia de las respuestas al más alto nivel, ¿no? O sea, yo creo que no había pasado nunca que escribiéramos un manifiesto de eso, un escrito de eso, y saliera, en fin, toda la plana mayor del Banco Central Europeo a decir que era imposible, además con una serie de argumentos que no tenían la más mínima consistencia, ¿no? Bueno, eso un poco así para empezar, y luego pues podemos hablar del tema, digamos, de fondo, ¿no? Que es qué se puede hacer en Europa con esta deuda que se está incrementando y que inevitablemente va a dispararse, y qué respuestas progresistas cabría plantear, ¿no? Claro. Oye, muy bien. Me imagino que querréis hablar. Vamos a contenernos un poquitín. Es decir, vamos a primero pedir palabra. Sabéis que en participantes, cuando pinchéis en participantes, tenéis la posibilidad de levantar la mano, ¿no? Y yo os voy dando la palabra. Lo que sí me gustaría es eso, que hicierais intervenciones con mucho de 2 minutos, ya como mucho, un poco comentando lo que acaba de decir Juan, que en el fondo es lo que yo también he querido plantear, ¿no? Que estábamos un poquito diciendo, pero bueno, ¿esto cómo se come? ¿Cómo se come si lo que están diciendo es que se cancela la deuda? Y por otra parte, ¿cómo viene el dinero? Que, por ejemplo, Alberto lo planteaba perfectamente, Alberto Martínez, el otro día en la reunión que tuvimos. Pero luego hay un tema que es importante, y enlazando con lo que dice Juan, que es que, evidentemente, ¿qué pasa cuando se cancela una deuda al Banco Central Europeo? Porque es que el Banco Central Europeo, evidentemente, reparte ingresos en función de, digamos, la participación que tiene cada Estado. En ese sentido, unos pierden más, otros pierden menos. Ese tema no, a lo mejor interesaba también abordarlo un poquitín. Y más luego las alternativas, por supuesto. O sea que, venga, ¿quién abre un poco el fuego para intervenir, para comentar un poco en la línea en la que estamos diciendo, en la que estamos hablando, de que esto efectivamente es muy oportuno hablar de la deuda? Ahora no se habla porque los intereses son ridículos y evidentemente no está teniendo un coste, pero en cuanto se disparen los intereses, o sea, evidentemente, bueno, pues el gran negocio de la banca es este. El gran negocio de la banca es el que se consiguió que los estados se endeudaran a través de la banca privada y no de la banca pública. Venga, ¿quién quiere intervenir?
Venga, José Chu, tú que has hecho ahí el documento para centrarnos. Venga, te doy la palabra. Bueno, bueno, sí, a mí me pasó un poco lo que contaba Juan, ¿no? Es decir, yo sí lo leí y bueno, en principio me sonó muy bien, y sobre todo me sonó bien, como ha dicho Juan, la salida en tromba de todos los grandes capitostes de la economía europea, ¿eh? Perdón un momentito que me suena esto. Cerrar los micros, los demás, por si acaso aparece por ahí, a poder ser. Quitar esto de aquí. No. Sí, la aparición de todos, de Lagarde, de Guindos, bueno, con argumentos muy poco consistentes, como decía. Bueno, lo más contundente que se decía es que no era legal. Eso es discutible, la legalidad, digamos, a nivel político, digamos, es más que discutible. Y luego nosotros era pues que no daba igual, bueno, que daba lo mismo, que realmente lo que se iba por un lado, se ganaba por un lado, se perdía por otro, porque, bueno, pues digamos, sí, digamos, eso que se ahorraba de intereses por la deuda, que era poco, pues luego lo perdían los bancos a la hora de compartir los beneficios del Banco Central Europeo. Es decir, perdían los estados a la hora de compartir los beneficios del Banco Central Europeo. Ese era, por ejemplo, el argumento de Guindos, ¿no? Y bueno, y otros como la ministra Calviño, pues decía que no toca. Bueno, lo decía así, pero quizá luego Martín Seco pues lo explicaba un poco mejor, en el sentido de que quizá no era el momento, ¿no? Luego, al leer el documento de Martín Seco, pues me hizo reflexionar un poco más, ¿no? Porque indudablemente Martín Seco decía que, bueno, que el Banco Central Europeo, precisamente por su independencia y por las medidas que había tomado para afrontar la crisis, que no habían sabido afrontar los gobiernos, pues que, bueno, que había sufrido muchas críticas de algunos de los países los llamados frugales, o de los países ricos, de los países que más se benefician en esta Unión Europea, ¿no? Entonces, claro, eso era pues un poco, pues eso, levantar abrir la caja de los truenos, ¿no? Y que realmente, pues ahora era un momento en que los tipos de interés estaban muy bajos y endeudarnos a esos tipos de interés no tenía mayor trascendencia, pues a lo mejor había que tratar en fin, de mantener el buen talante que había mostrado el Banco Central Europeo y dejar eso para más adelante. Y en el fondo quizá no le falta una parte de razón, ¿no? Entonces, yo al final decía una cosa, Martín Seco, que yo creo que es la clave de todo esto, ¿no? Y que también lo ha apuntado Juan ahora un poco, ¿no? Es una cuestión de la credibilidad que para cada uno tenga la posibilidad de que esta Unión Europea, que ahora mismo favorece a los países del norte, en perjuicio de los países del sur, por una serie de razones que son perfectamente explicables. Digo, la credibilidad, ¿qué credibilidad tenemos cada uno en que eso a futuro se puede convertir en una federación de Estados europeos? Y decía Martín Seco que él lo dudaba mucho. Y efectivamente, a la hora de valorar cuál pueden ser las intenciones y sopesarlo, pues con todas las trabas y todos los inconvenientes que ponen los países del norte, que son los países, bueno, son los países que principalmente tienen una balanza, entiendo yo, que tiene una balanza de pagos positiva, ¿no? O más positiva que los demás, ¿no? Incluso dentro de la Comunidad Europea. Porque dentro de la Comunidad Europea, pues oye, si hay otros países que tienen superávit, pues será porque otros tenemos que tener déficit, ¿no? O tienen que tener déficit. No podemos tener todo superávit. Entonces, bueno, pues es una cuestión
eso, de cuál es la credibilidad, digamos, que de cada futuro puede tener esa posible Unión Federal o Unión Federal Europea. Luego, otra cosa que ha mencionado Juan, que yo estoy absolutamente de acuerdo, o sea, no es equivalente para mí, por mucho que lo hayan dicho algunos, no es equivalente una deuda perpetua a interés cero, no es equivalente con una condonación de la deuda. Es decir, por la sencilla razón de que si en un momento determinado al país que sea, la Unión Europea le pone la tesitura de abandonar el euro, como por ejemplo se le puso a Grecia, pues entiendo que ese país tiene que soportar una deuda, la que tenga pendiente con el Banco Central Europeo, pero nominada denominada en una moneda que para él es extranjera, como es el euro. Y claro, eso es un negocio muy peligroso. Tenemos ahí infinidad de casos en la historia que eso ha supuesto una recuperación muy larga y muy dolorosa a los países que la han sufrido, desde la deuda en los países sudamericanos, como por ejemplo la deuda de Inglaterra debida a las contraída por las guerras napoleónicas. En fin, eso, endeudarse en una moneda extranjera, eso es muy peligroso. Y bueno, pues eso es lo que querría decir, o sea, simplemente que no es lo mismo una cosa que otra. Vale, gracias, José. Te he dejado hablar más tiempo, voy a moderar porque somos muchos y quizás, pero te he dejado porque no he visto manos levantadas. Y entonces, bueno, pues si queréis alguno comentar algo de lo que se ha dicho, si no, pasamos un poco a un punto un poquito más allá, ¿no? O sea, que es un poco el de las alternativas, el de la propia justificación de la deuda, como decía Juan hace un momento. Venga, ¿alguno más queréis comentar sobre lo que se ha dicho? Ricardo, quería comentar. Venga, adelante. Pero veo lo de levantar la mano no... Bueno, es igual, vale. Venga, adelante. Perfecto. No, a ver, 3 o 4 cosas. Yo creo que es probable que haya una posibilidad de crisis de la deuda, pero me da la sensación de que más bien esa crisis de la deuda nos puede venir de los países emergentes o en vías de desarrollo que no en estos momentos en Europa, ¿no? Y hay un peligro, y es de que si hay una crisis de deuda, y eso sí que parece, digamos, hay muchos autores que lo están preveyendo, que puede haber un efecto contagio para algunos de los países del sur de Europa, como ha pasado en otras crisis de la deuda. Y ahí la credibilidad juega un papel importante. Y por tanto, que ahora se esté cuestionando la posibilidad de pagar o no la deuda, yo creo que eso nos iría en contra y por tanto aquí yo creo que hay que tener un poco de cuidado en lo que se pueda decir, ¿no? Por otro lado, yo entiendo no tanto la reacción, o sea, los argumentos como ha dicho Juan, de las distintas instituciones son muy flojos, pero sí que es cierto que yo creo que hay un argumento de fondo que no se puede decir por parte de ellos, pero que es la realidad, es de que el Banco Central está haciendo una política o está tomando decisiones políticas que están bordeando la legalidad de lo que le permite. Y de hecho está monetarizando la deuda. Lo que sucede, y eso demuestra que en el fondo, digamos, las decisiones sobre la deuda son decisiones políticas y que por tanto el Banco Central, cuando ha querido, ¿no? El BCE ha podido estar aplicando pues, una monetarización por la puerta de atrás y que cuando en otros momentos se le pedía que hiciera actuaciones similares, digamos, la oposición no tenía una base real porque se ha demostrado de que esto puede ser así, ¿no? Como probablemente se va a demostrar de que el hecho de que se tengan niveles de deuda que estén por encima del 100% no va a tener muchos efectos sobre el crecimiento de las economías, a pesar del libro de Rogoz y de Reinhardt, que ya en el propio libro, cuando hablaba de cuáles eran sus ejemplos, había muchos países que tenían niveles de renta superior a 90 y salían con tasas de crecimiento importantes. Y luego los datos que cuando fueron rebatidos por la utilización de los datos, ¿no? Entonces, yo creo que sí que evidentemente nos debería preocuparnos lo que pase con la deuda, ¿no? Y cuál es la situación con la sostenibilidad de la deuda, ¿no? Claro, la sostenibilidad de la deuda, yo para mí creo
que hay dos elementos fundamentales. Uno es los tipos de interés y el otro es los ratings, ¿no?, de las agencias. Y el compromiso del Banco Central de seguir monetarizando la deuda, aunque se pierda el nivel de inversión. Claro, en estos momentos, ¿qué es lo que está haciendo? Y lo está haciendo con Grecia, pero lo ha anunciado. Esto es un paso muy importante, porque lo que está diciendo es que aunque se pierda lo que era Estado, él lo seguirá respaldando. Por tanto, me da la sensación que en estos momentos, crisis inmediatas de deuda soberana en Europa, si el Banco Central mantiene esta posición, yo no las vislumbro. Y los tipos de interés, teniendo Banco Central el 30% de la deuda de la mayor parte de los países, probablemente lo que vayamos es a varios años con tipos de interés cercanos a cero. Ahora bien, luego un tercer aspecto en eso, lo relevante es el ratio deuda-PIB y por tanto también dependerá de cómo se reactive la economía para que ese ratio disminuya o no. Ahora bien, eso yo creo que en el fondo nos está escondiendo un factor que es donde a mí me gustaría que, no hoy, pero en otro momento, pero quiero indicarlos, deberíamos de poner la atención del caso de España. Yo creo que el problema del caso de España no es tanto el problema de la deuda, sino de los déficits. De los déficits públicos, que al final son los que generan deuda, por dos razones, ¿no? Y voy muy rápido. Una es que yo creo que tenemos que resolver el tema de los recursos, de los ingresos. Es decir, España, estando permanentemente y endémicamente por debajo de los niveles de los estándares de recaudación europeos, nos condena o a tener déficits permanentemente o a tener un estado del bienestar por debajo de lo que deberíamos de tener. Y por tanto, este es un tema que deberíamos resolver. Y el otro que deberíamos aprovechar es la sinrazón de tener déficits o presupuestos equilibrados cuando los estados del bienestar en estos momentos, una parte en su funcionamiento normal de su gasto es gasto en inversión que tiene efectos sobre el desarrollo económico general. Y por tanto, recuperar alguna idea de regla de oro y que nos permita tener un funcionamiento de déficit, nos lo está mostrando la crisis, yo creo que eso es un factor. Y ya para acabar, otro aspecto. Cuando se habla de dinero que viene, a mí creo que deberíamos tener en cuenta un aspecto, es decir, la economía española está mostrando con la pandemia dos aspectos irrelevantes. Uno, desde un punto de vista, una estructura empresarial muy, muy débil, con lo cual, aunque nos llegasen recursos económicos, sería difícil de que no tenemos una estructura, digamos, que o estamos a que sean las grandes empresas multinacionales, la mayor parte, sin base en España, con decisiones. Agustín, perdona, esto último. ¿Dónde hay que tenerlo? ¿O no deberíamos de plantear? ¿No se me ha escuchado? Lo último no, lo último ha habido ahí si puedes repetirlo muy brevemente. Te has quedado congelado además. Me parece que tu conexión está fallando un poco. La conexión debe ser... No, ¿me escucháis ahora? Sí, no. Dale, venga, termina. Lo intento arreglar un momento y luego... No. Si ha sido un problema de banda, o sea, de conexión. Ahora se te oye bien. No, vale, perfecto. Dos cosas decía. Decía que uno de los temas que sale en el manifiesto interesante es el tema del dinero, pero que ya nos aparece con los recursos de los fondos europeos de Next Generation, ¿no? Entonces, España tiene dos problemas que deberíamos de también plantear. Uno es una estructura empresarial muy débil que hace que, digamos, esos recursos estemos condenados a que los gestionen las grandes empresas. Te has vuelto a quedar. Te has vuelto a quedar congelado. A ver si lo resolvemos. Sí, se te ha congelado. Bueno, yo creo que lo que ha puesto Agustí está bastante claro en cuanto a que efectivamente ahora mismo los problemas, no hay un problema de deuda, pero puede haberlo porque en cualquier momento o puede cambiar la política del Banco Central Europeo, que de momento está monetarizando deuda, pero no tiene por qué continuar en el futuro, y segundo, porque los intereses pueden dispararse, en cuyo caso entramos en esa espiral de que una parte importantísima de lo producido de la renta
se va a pagar a los bancos. Entonces, eso es un poquito lo que yo, por lo que he visto de la intervención de Juan, pues era importante señalar, ¿no? O sea, que cuidado, que aquí hay una deuda y el segundo elemento es que hay que invertir y que no se está invirtiendo y que ahora mismo, evidentemente, para invertir o bien se utilizan los fondos europeos que no son deuda, pero que son escasísimos para lo que hay que invertir, o efectivamente se endeuda uno más, pero empieza a subir el ratio, como decía Agustí, el ratio de deuda PIB, mientras el PIB se mantenga sin crecer demasiado. A ver, esto pasamos un poquito de tema. Juan o algún otro, ¿queréis hacer algunos comentarios a lo que se ha dicho? Ángel, venga. Está muy claro. Levantad la mano, yo os veo y os doy la palabra. Venga. No, es que, hilando con las dos intervenciones, la de Juan y la de Agustí y demás, claro, es una gran oportunidad la que se presenta, como decía Juan, para sacar esto adelante. Mi temor es que, como bien ha dicho, como han ladrado tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, parece como que la gente se ha quedado un poquito así diciendo, ojo, que no nos dejan entrar, pero sí es una oportunidad. La oportunidad viene ligada a lo que comentabais, a la trampa de la deuda, pero es que la deuda, efectivamente, tiene dos lógicas. Tiene la lógica de tener que cumplir las amortizaciones que se producen con independencia claro, los prestatarios, el Banco Central no es lo mismo que otros, pero hay que tener en cuenta, digamos, ese balance entre los dos y es importante, ¿no? Por tanto, el papel que puede jugar el Banco Central Europeo, pero hay que tener también muy en cuenta lo que señalaba Agustí del tema de qué genera o qué ha ido generando la deuda en estos últimos tiempos, aparte de las situaciones, digamos, contingentes, ligada a temas estructurales, como son los grandes problemas que ha habido con las crisis y demás, pero hay un tema real, claro, que es el tema estructural de la estructura fiscal, tanto en ingresos como en gastos de este país. Y yo creo que es un momento muy oportuno, digamos, para agarrando, digamos, la temática esta de la deuda, el Banco Central, la situación y demás, lanzar por ahí una propuesta contundente en relación al paquete en conjunto. Y porque no me temo o me puedo temer que cebándonos exclusivamente en un tema concreto, no veamos, digamos, la estructura que hay detrás montada y todo este tipo de temas. Por tanto, yo no voy a entrar, digamos, en el artículo y tal, porque ya lo habéis explicado y demás, y a mí también me generó algunas dudas en relación con la credibilidad de futuro, la salida a los mercados de futuro, etcétera, etcétera. Pero sí en retomar un poco lo que han señalado Juanita. Esto tiene la lógica también del marco institucional en el que nos movemos. Y yo ahí la verdad es que cuando algunos conocéis quizá bastante mejor que yo el marco actual de posiciones y de relaciones en la Unión Europea, y lo tenemos está el tema bastante complicado, ¿no? En el juego institucional, pero yo lo veo como una gran oportunidad en la misma línea de Juan, y veo también una oportunidad, digamos, para poner sobre la mesa aspectos no solo exclusivamente ligados a la deuda, sino ligados a todo lo que conlleva estructuralmente lo mismo. Vale, Ángel. Venga, más intervenciones. Billy. Micro. El micro, Billy. Vale. Que yo solamente era una pregunta, y es la pregunta que leyendo el artículo que comentaba esto Juan Laborda, que decía que
que esto no iba a solucionar, vamos, que no significaba casi nada, porque no era más que un apunte contable, porque los acreedores y los deudores eran los mismos. Y entonces bueno, así es como entendí yo el artículo de Juan Laborda, diciendo que, pues que no iba muy lejos, porque no era más que un apunte, cambiar un apunte contable. Eso entendí yo. Sí. Bueno, efectivamente, eso es lo que opina Juan Laborda, de que efectivamente, pero aquí... No, ya me lo quiero decir, es la pregunta, a ver si eso es así o no es así. ¿Quién le responde? Bueno, eso estaría al tanto de la participación de los bancos centrales en el eurosistema. El Banco Central Europeo tiene unas decisiones propias de su directiva, pero realmente el Banco Central Europeo lo avala un eurosistema compuesto por diferentes bancos centrales de diferentes países, ¿no? Y en lo que es lo sustancial a nivel económico, eso es lo que plantea. O sea, sería un intercambio entre... O sea, el Banco Central, el Banco de España compraría deuda en tanto en cuanto forma parte del eurosistema, pero al mismo tiempo lo único que habría es un intercambio en los balances entre el Tesoro y el Banco de España, es lo que viene a decir. Pero que al fin y al cabo es... lo que apunta es eso, que es un intercambio entre el Tesoro de España y el Banco de España, con lo cual no varía sustancialmente la situación de la compra del BCE de los bonos de los estados, porque forma parte el BCE es un conjunto de bancos nacionales, ¿no? Es más o menos lo que apunta. Sí, claro, pero yo lo que pregunto es si eso es así, porque parece que lleva razón, ¿no? Agustín. El micro. Agustín, el micro. Ya está. Digo, hay dos cosas. Una es los pagos de intereses y luego los vencimientos. Los pagos de intereses, la deuda española la tiene el Banco Central, el Banco de España. Y entonces los intereses que paga el Estado, este CDO22 que esté pagando, lo paga el Banco de España, que el Banco de España sus beneficios los reingresa en el Tesoro de España. Los últimos datos que yo tengo, que he visto del 19, no del 20, pero por ejemplo el 19, España debió pagar de la deuda que tenía el Banco de España, del Estado pagó de intereses unos 6.000 millones o algo así, y revertieron casi 2.000 millones al Tesoro. El resto el Banco de España se lo quedó para provisionar. Por tanto, también, o sea, es cierto de que los intereses vuelven al Tesoro, pero no vuelven todos porque el Banco de España en estos momentos está provisionando. No sé, digamos las razones, si son razones simplemente técnicas, si hay razones porque están preveyendo, a lo mejor no sé, por la deuda del público o deuda privada, ¿no? Por algún motivo, digamos, hay una parte. Por tanto, evidentemente, si no se pagasen los intereses, el ahorro sería total. Pagándolo al Banco de España, una parte viene y otra se queda en estos momentos. A nivel teórico, en principio debería devolver todo por los intereses, porque los beneficios de los bancos centrales revierten en el tesoro de cada país. Eso por lo que hace los intereses. Y por lo que hace los vencimientos, es un poco lo que Krugman dice, aquello de que no se paga la deuda, ¿no? Es decir, cuando vence una emisión, el Estado vuelve a hacer una nueva emisión para cubrirla. En el caso del Banco Central Europeo, en las compras que está haciendo en este momento, ha dicho que aseguraba que cuando venzan, en estos momentos ha asegurado que va a seguir reinvirtiendo. Por tanto, se entiende de que va a seguir comprando esa deuda que va a vencer y, por tanto, que podría no comprar más, por tanto, que no se incrementaría en el momento que venciese, pero sí que mantendría hasta alguna fecha ese hecho. Porque todo el mundo está claro que si de golpe el Banco Central Europeo dejase de comprarle la deuda que vencen a todos los estados, entraríamos en una situación de crisis de deuda muy importante. Por tanto, digamos, el volumen que se ha generado obliga a que el Banco Central tenga que tomar medidas. En todo caso, tenga que, digamos, ralentizar
los procesos de dejar de seguir comprando deuda, ¿no? Lo que pasa que lo que ha anunciado es que hasta una fecha determinada, como mínimo, compraría nueva deuda hasta el 1.850.000, mientras que lo que dice es que a partir de ese periodo vencería. Yo tampoco no sé cuáles son los vencimientos, supongo que debe estar comprando deuda a largo plazo y por tanto estamos hablando de vencimientos que vencen a lo mejor dentro de 10 años. Está comprando en el mercado secundario, pero debe comprar deuda. Eso no he visto los datos. Eso es muy significativo, porque si en el fondo estuviera comprando deuda a 10 años, el vencimiento se produciría dentro de 10 años o de 8 o 9, en función de cuándo fuera la emisión que se hubiese comprado en el mercado secundario. Y por tanto estamos anticipando un problema hoy que en el fondo no lo vamos a tener hasta dentro de 10 años. Pero es verdad que dentro de 10 años la situación política y económica puede ser muy distinta a la de hoy y por tanto todos estos que pensamos que a lo mejor en estos momentos el Banco Central no tendría determinadas actuaciones, puede ser que en ese momento las tenga y por tanto estaríamos ante una situación, tenemos que hay que ver, y eso también es importante, si está comprando deuda a largo o está comprando letras del Tesoro. De acuerdo, Agustín. Yo, la verdad es que, por ejemplo, la pregunta que plantea Billy, sí, Juan, ahora mismo, la pregunta que plantea Billy, en sentido de, ¿tiene razón Laborda sobre si esto es un simple apunte contable? A mí no me preocupa tanto entrar en la disquisición de si tiene o no tiene razón, cuanto que me preocupa lo que, por ejemplo, desde una organización como ATAC podemos sacar como, digamos, línea para trasladar a la ciudadanía y para que la exija, ¿no? Y entonces, todo eso tiene que ver mucho con lo que se acaba de decir en este taller. Uno, ya lo apuntó José, no es lo mismo condonar, que es lo que de hecho el artículo que firman los economistas plantea, que el hacerla perpetua, ¿no? Porque ahí entra inmediatamente el tema de que si en un momento de crisis hay que salir de la Unión Europea, en ese momento es que si no se condona la deuda, pues te pueden freír, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte está el tema de que ahora mismo, y esto lo decía muy bien Martín Seco, ahora mismo, joder, oye, no toques porque el Banco Central Europeo se está comportando como nos gustaría que se comportara un Banco Central Europeo. Es decir, que están monetarizando deuda, que es lo que nosotros defendemos, que es lo que hay que hacer, porque eso enlaza directamente con la creación de dinero y con el tema, digamos, que desde la teoría monetaria moderna y desde otras perspectivas críticas con la teoría cuantitativa, se dice que, ojo, que no, que lo del presupuesto equilibrado y todas esas cosas, que en fin, que es un tema que tiene que ver con los rentistas, que tiene que ver con la inflación y que tiene que ver con muchas cosas. Entonces, ahí es donde, enlazando un poco también con lo que decía Ángel, es que es una oportunidad ahora mismo para decir, no, o sea, está muy bien lo que está haciendo el Banco Central Europeo, pero eso hay que, digamos, o sea, consolidarlo para que no venga otro presidente, la que venga detrás de Lagarde y diga, no, yo cambio ahora la política y ahora mismo a partir de ahora no voy a comprar nada de deuda. Entonces, esas dos ideas, lo de, oye, condonar una deuda que en el fondo es nuestra, porque esa es la base del artículo, joder, nos debemos a nosotros el 25% de lo que debemos, condonar esa deuda es importante, no es un apunte contable. Y segundo, queremos que esto se materialice y se fije en piedra, se grabe en piedra el que el Banco Central Europeo tiene que seguir monetarizando deuda. Juan. El micro. Juan, el micro. Vale, es que lo tenía. A ver, es que digo que el tema es un poquito más complejo. Vamos a ver. Yo creo que es muy importante distinguir las dos dimensiones que tiene en estos momentos el problema de la deuda. Porque los árboles nos pueden impedir ver el bosque. El problema de la deuda que hay en Europa, por hablar solo de Europa, es un problema estructural. O sea, si no hubiera ocurrido lo de la pandemia,
podríamos estar ahora hablando de cómo hacer frente a la deuda. O sea, no hubiera hecho falta una pandemia para que planteásemos que en Europa hay un problema de mala financiación, de mal funcionamiento de las instituciones y de las políticas europeas que está produciendo antes o después un problema de deuda. No voy a entrar a ver si crisis, no crisis, digamos que hay un problema latente. Eso es estructural, porque desde hace unos decenios la deuda que es un negocio y un mecanismo de disciplinamiento de la población y de las sociedades se ha convertido en el motor de las economías. Y eso es un problema que siempre va a estar presente cuando eso ocurre. Por lo tanto, eso es un asunto al que permanentemente tenemos que hacerle frente. Yo creo que hemos tenido un problema, digamos, las corrientes progresistas, y es que hemos planteado el tema de la deuda en situaciones extremas, ¿no? Cuando en la crisis de 2008 hablábamos de quitas, de reestructuraciones, porque se disparaba. Y ahora ocurre algo parecido. Ahora, en unos pocos meses, la deuda registra posiblemente el incremento más grande de la historia, en un tiempo más reducido, ¿no? Claro, es una exageración. Decía Borges que en la exageración es cuando se ve la verdadera naturaleza de los problemas. Y claro, lo que está ocurriendo ahora es que nos pone por delante que esto era una bomba de relojería. Pero tenemos que tener cuidado porque, hombre, yo que normalmente suelo estar de acuerdo con Juan Francisco casi en el 110% de las situaciones y de sus opiniones, pues ahora me quedo un poquito, me quedo un poco dudoso, porque claro que viene bien que el Banco Central esté comprando la deuda, claro que sí, porque si no estaríamos en un caos, pero es que, a ver, en primer lugar, el Banco Central está monetizando la deuda, generando una desigualdad y, por lo tanto, un problema económico impresionante, porque la desigualdad producida a través de la política monetaria, como a través de cualquier otro procedimiento, solo que a través de la política monetaria es una desigualdad que crece en mayor medida y más rápidamente. Las compras que está haciendo el Banco Central Europeo están provocando una desigualdad y una financiarización y una acumulación de problemas financieros grandes. Por lo tanto, no es la situación ante la cual nosotros podemos simplemente decir, me quito el sombrero porque el Banco Central está actuando como nosotros decimos que tiene que actuar. No. En mi modesta opinión, esto no es lo que nosotros le tenemos que reclamar a un banco central. No le tenemos que reclamar que nos permita aumentar la deuda y que él por una vía indirecta torticera la compre, enriqueciendo a los propietarios de activos financieros, sino que en todo caso habría que reclamarle que financie lo que necesariamente requieran los gobiernos de una manera que no aumente el porcentaje de deuda sobre el PIB como lo hace y te exponga a un riesgo en los mercados el día menos pensado. Por lo tanto, la primera es que yo no estoy de acuerdo en que lo que está haciendo el Banco Central Europeo sea lo que nosotros debiéramos pedirle al Banco Central Europeo. En segundo lugar, el Banco Central Europeo, al actuar así, está permitiendo que incremente el porcentaje de deuda sobre el PIB, que es el examen que te van a hacer. Y por lo tanto es inadecuado. Tenemos que reclamar que el Banco Central Europeo resuelva los problemas de financiación que tienen las economías de una manera que no te ponga al borde del abismo. Y eso lo puede hacer el Banco Central Europeo como cualquier otro banco. El procedimiento lo podemos hablar y ahora lo comentamos, ¿no? Desde luego, la compra de bonos o la transformación de deuda en bonos, en deuda perpetua, pues es una vía, desde luego, que te permite, ¿no?,
mucho más relajo. Yo no estoy muy seguro que sea peor, vamos, lo podemos también discutir luego, ¿no? Y luego tenemos que plantear un problema coyuntural diferenciado del estructural. La verdad es que ahí sí que tenemos suerte. Bueno, a ver, tenemos una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque antes yo decía, la deuda es un mecanismo de disciplina. Claro, ahora no te pueden disciplinar porque la deuda, no es que, primero tienes la deuda por razón de una emergencia sanitaria y además ellos mismos te están diciendo que tienes que gastar todo lo que sea. Por lo tanto, la deuda ahora ha dejado de tener ese papel y es el momento, por tanto, no de decir, hombre, qué bien que me están comprando la deuda en la que necesariamente incurro, sino es el momento de denunciar que tenemos instituciones que incrementan incluso, o sea, que incrementan la deuda innecesariamente. Yo creo que habría que apuntar por ahí y hay que plantearlo primero dando una fórmula de financiación de la situación extraordinaria que no te deje el día de mañana al borde del abismo y al mismo tiempo plantear el problema estructural de la deuda, que es algo que yo, insisto, creo que hemos dejado un poco aparte en los análisis que hemos hecho. Yo no estoy de acuerdo en que la deuda sea algo que no importe mucho, porque la deuda es una esclavitud, o sea, se mire por donde se mire. Y el problema de la deuda es que no está, primero, que suele venir por un problema de estructura económica no bien planteado, y en segundo lugar, que la deuda es necesaria, porque el crédito es imprescindible, se está financiando por una vía inadecuada, ¿no? Concretamente en Europa ya sabemos pues, que prácticamente el 100% de la deuda que se ha generado en el año 95, por ejemplo, son intereses, ¿no? Entonces yo separaría estas dos cosas. Yo no creo que la alternativa sea que el Banco Central Europeo siga comprando así. Porque una cosa es que sea inevitable que lo haga si no quiere que nos hundamos y otra cosa es que esa sea la alternativa. A mí también me ha chocado, ya termino, ¿no? El artículo de Juan Francisco, o sea, tiene tres premisas que no comparto. Esta que acabo de decir, luego cuando dice, se plantea exclusivamente que el Banco Central Europeo cancele la deuda. No, es verdad, y ya lo he dicho antes, que hay cierta equivocación en el artículo, sobre todo porque el título es desafortunado, porque en el título, si no recuerdo mal, o sea, se habla en el título de condonarlo, y claro, pero luego es verdad que habla de reestructuración, de deuda perpetua, que no es exactamente igual, ¿no? Y luego, hombre, dice Juan Francisco que proponer cancelar la deuda es una osadía y peligroso. Hombre, si fuera porque lo que es osado y peligroso no lo podemos plantear, pues entonces es cuando esto se nos va a venir abajo, ¿no? O sea, en conclusión, yo creo que hay que hacer una enmienda a la totalidad en relación con el problema de la deuda. Si nos limitamos a analizar y a contemplar lo que está exclusivamente ocurriendo en medio de una pandemia y con un incremento muy acelerado de la deuda, pues creo que vamos a hacer un análisis que va a ser de muy corto plazo. Y no estoy defendiendo el análisis de Piketty porque yo creo que eso yo lo he contemplado como una especie casi diría, en fin, de provocación del debate, ¿no? Bueno, llevamos 50 minutos. Yo creo que esto no da para más de media hora más como mucho. O sea que a partir de ahora sí os pediría que pidierais con un poco de antelación palabra. Yo quería intervenir, pero de momento está Alberto, que habías pedido la mano. Y veo que Robert también ha levantado la mano, o sea que... Y detrás voy yo. Venga, Alberto. Sí, muy cortito, muy cortito. Vamos a ver una cuestión puramente, yo creo que quizás de acotar lo que se entiende por una cosa y con lo que se entiende por otra. Para mí, el BCE no está monetizando la deuda. Monetizar la deuda, según lo entiendo yo, sería comprar la deuda de los estados en el mercado primario y tirarla directamente a la basura. Eso sería para mí monetizar la deuda. Lo que está haciendo ahora no lo es, ni mucho menos.
Está siguiendo el método tradicional de pasar por los bancos para que los bancos hagan negocio y en fin, es simplemente quería comentar eso. Entonces, otra cosa es todos los otros aspectos que se están comentando, pero de estructura y todo esto, pero que para mí, ya digo que eso es lo esencial. No está monetizando la deuda del Banco Central Europeo en estos momentos. Pero lo que tú planteas, que evidentemente lo que defendemos, estoy hablando, sí, es lo que defendemos en ATAC, eso evidentemente, teóricamente es ilegal, de acuerdo con los tratados. Robert. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Alberto, no está monetizando la deuda, está simplemente pues ganando tiempo, ganando tiempo. Yo a mí lo del tema de la propuesta del 25, o sea, el destacar que el 25% de la deuda está en manos nuestras, de los europeos, pues bueno, pues sí, eso es una... puede parecer así, bueno, qué tontería, ¿no? Pero bueno, también Japón tiene la mayor parte de la deuda en manos de japoneses y tiene una deuda pública pues muchísimo mayor que la que tienen los europeos, ¿no? Y no pasa nada, no pasa nada. Eso lo deben ellos mismos. O sea, esto del juego de la deuda es un poquito sui generis, ¿no? Realmente, sobre todo para la gente que realmente no haya leído más unas cuantas cosas, pues de estas cosas pues, les suena como a broma, ¿no? Pero lo que sí que cualquiera puede entender rápido la pregunta es decir, si el 25% de la deuda está en manos de europeos y el 75% restante en manos de quién está. Entonces, a lo mejor nos debería preocupar más qué pasa con ese 75% de la deuda, porque si es muy grande y resulta que el 75% de esa deuda, que tiene unos vencimientos y que hay que devolver, está en manos de otras entidades que no están en Europa, que no forman parte del eurosistema, o sea, que no nos lo debemos a nosotros mismos, ese porcentaje de la deuda corre peligro si nosotros cogemos y hacemos alegremente pues una condonación o una monetización de la deuda, porque, no sé, parece que siempre que intervengo aquí siempre destaco lo mismo, ¿no? Pero la cosa está de el problema que tenemos con la deuda y los problemas que tenemos internos en Europa no se pueden desligar de la situación que hay en el mundo. La mayor parte de los pagos se hacen en dólares todavía y sigue siendo la principal moneda de reserva, pero después viene el euro. Pero eso podría cambiar y el dejar de ser el euro una moneda que, bueno, pues no sé actualmente qué porcentaje de los pagos internacionales se hacen en euro, pero creo que es una buena parte. O sea, lo que es la libra, el yen y el yuan están bastante por detrás de lo que del porcentaje de economía que se mueve en el mundo con euros, ¿no? Y eso, sabemos que eso es una ventaja para el que emite esa moneda. A lo mejor si no andamos con cuidado, esa ventaja pues se traslada a la moneda china o a la moneda japonesa o a la británica. Y entonces ese 75% de la deuda pasaría a ser un problema muy gordo, porque y si no nos la compra nadie, ¿qué hacemos? Porque claro, no tenemos la capacidad de endeudamiento de Estados Unidos. Estados Unidos, pues ahí ya lo vemos, realmente acaban de hecho un plan de estímulos de los 2 billones de dólares, los que pedía la Unión Europea que luego se ha quedado tan corta, pues ellos los han puesto y los ponen y los reparten y no pasa nada y nadie lo duda, pero y nosotros ¿por qué no lo hacemos? Porque son perversos todos los que están en el Banco Central y todos los que gobiernan este cotarro, o porque a lo mejor también es posible que es que si lo hiciéramos se fuera todo por el desagüe. Entonces me plantea todas esas dudas, que no sé qué opináis al respecto. Vale, gracias, Robert. Yo quería intervenir, pero de tal manera, si hay alguien antes que lo ha intervenido y que quiera hacerlo, pues es el momento. José, ¿algo que decir, José Chu? Vale, parece que no. Entonces, al hilo de lo que dice Robert, vamos a ver, ¿no sería posible, efectivamente, parece que tras tu intervención, Juan, había una discrepancia? Efectivamente, es verdad que lo que está haciendo ahora mismo el Banco Central Europeo es salvar los muebles, ¿no? O sea,
directamente y que nosotros, hasta cierto punto, eso, digamos, digamos que lo apoyamos en la medida en que, lógicamente, va un poco, parece que va en contra un poco de lo que están los tratados y refuerza nuestra posición y nuestras demandas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero nuestra demanda es clara, es acabar con el negocio de la banca en la financiación de los estados y de las economías de los países que forman la Unión Europea, para lo cual, evidentemente, habría que poner en cuestión el famoso artículo que impide al Banco Central Europeo financiar la actividad de los estados, como de hecho, puesto que hay soberanía monetaria en la Unión Europea, como la hay en Estados Unidos y como la hay en Japón y como la hay en Australia, pues efectivamente nos pareceríamos un poco más a eso dentro de los distintos estados que lo componemos. Entonces, mi pregunta es, ¿no sería posible, al hilo de que se ha sacado el tema con este documento que habéis firmado 100 economistas, ¿no sería el momento de plantear otro artículo, otro manifiesto un poco matizando y yendo por aquí? Es decir, la oportunidad no la vamos a volver a tener, porque ahora mismo efectivamente se ha suspendido el Pacto de Estabilidad Europeo, están con los, o sea, es decir, ahora mismo hasta se admite efectivamente que el Banco Central Europeo esté comprando deuda pública en el mercado secundario, etc. ¿No sería el momento de efectivamente de salir al hilo un poco del artículo o del manifiesto con otro? Y ahí la verdad es que si alguien lo podría hacer, serías tú, Juan, que podría intentar ese replanteamiento, ¿no? ¿Qué te parece el micro? A ver, yo es que creo que si hay, lo mismo que el tema de la tasa sobre las transacciones financieras tuvo un éxito tan grande porque era de sentido común, ¿no? O sea, cuando estaba cualquier persona, por poco que supiera, se le explicaba en 2 minutos lo que estaba ocurriendo en el mundo con las transacciones financieras, con los impuestos, y le hablaba de hacer algo en ese sentido y lo comprendía. Yo creo que el problema de la deuda es semejante. O sea, es que hay que hacer una insistencia en el tema de la deuda mucho mayor de la que hacemos. Primero, porque cualquier persona se da cuenta de que la deuda es una esclavitud. Pues, coño, cualquier persona que tenga una hipoteca sabe lo que eso significa. Tengo un amigo que dice, no hay nada que una más a un matrimonio que una buena hipoteca, ¿no? Pues eso lo entiende cualquier gente. Cualquier persona sabe que la deuda es una esclavitud. Es fácil explicar que la deuda es un negocio. Por lo tanto, que vivimos en una esclavitud y con un lastre para las economías porque se fomenta un negocio. Y yo creo que el problema que ha tenido la izquierda es que en lugar de convertirse en levantar la bandera de acabar con el negocio y la esclavitud de la deuda, lo hemos dejado pasar porque al mismo tiempo, correctamente, hemos defendido que no podíamos ser tampoco esclavos del santo temor al déficit, porque detrás de eso había una falacia. Entonces, no hemos mantenido ese equilibrio y yo creo que es un error. En estos momentos, es un momento crucial para sacar de ese tema, porque cuando le dices a la gente, oiga, pero ¿cómo no vamos a endeudarnos cuando hay una emergencia sanitaria? Si es que hasta nos lo están diciendo. Bueno, pues lo que no podemos hacer en una emergencia sanitaria cuando hemos de endeudarnos es convertir a la deuda en un negocio. Porque la deuda, el crédito es un servicio público esencial. La financiación es un servicio esencial que necesitan las economías y los gobiernos. Entonces, yo creo que es fundamental hacerlo. Pero no nos dejemos caer,
en el necesario recurso a una solución, a una situación excepcional por parte del Banco Central Europeo. Que el Banco Central Europeo está haciendo lo que está haciendo, primero, no es lo que nosotros defendemos. Yo creo que eso es fundamental, insistir en eso. Primero, porque no es efectivamente una monetización, y segundo, porque nosotros no podemos estar defendiendo algo que, como he dicho antes, que produce una situación, una desigualdad tan extraordinaria. Y porque además tenemos otras alternativas. Y porque además lo está haciendo ilegalmente, porque está saltándose a la torera de facto la legalidad europea. Entonces nosotros tenemos que reclamar una alternativa a eso. Y creo que es el momento ideal, porque todo el mundo no está diciendo ahora, no, yo defiendo tal esto porque podemos endeudarnos, como siempre dice la derecha. No, si es que esto es una emergencia, ¿no? Entonces yo sí, yo creo que es el momento, hay que hacer mucha pedagogía con eso. No dejarse llevar por cuestiones de carácter casi, diría yo, de contable, porque es que esto no es un problema contable, esto es un problema político. Es que aquí los bancos se han llevado la totalidad del incremento de la deuda pública de Europa desde el año 95 hasta ahora. La totalidad, más del 100% de ese incremento son intereses, sin necesidad. Eso es lo que hay que explicarle a la gente. Y yo creo que eso, cuando se plantea y cuando se dice, mire, es que no hay necesidad de eso, que en realidad es el daño que hace el artículo de Piketty, o por lo menos como yo lo vi, es que le estaba diciendo a la gente, oiga, que no hay necesidad de hacer lo que ustedes están haciendo, ni de que la deuda aumente como está aumentando de la manera en que ustedes lo están haciendo. Y se levantaron como leones. Eso es la tarea, o sea, es demostrarles y plantear que no es necesario lo que están haciendo. Y luego que los contables nos digan cómo hacemos las cuentas en los balances para arreglar eso. Pero esto no es un problema contable, esto es un problema político, que están llevando a las economías al borde del abismo, porque ahora, ¿es que acaso nos vamos a creer de verdad que el Banco Central Europeo va a seguir comprando in eternum, aunque siguiera, y que van a mantener los criterios, o sea, en suspensión los criterios de estabilidad? O sea, es que hay que plantear que todo eso desaparezca, ¿no? Yo, si queréis, ahora estoy muy liado, la verdad, en estos días, pero puedo intentar hacer alguna propuesta de papel y os lo paso, ¿no? Sí, hijo, sería fantástico. Pues sería muy bueno, que proponía, porque creo que si alguien lo puede hacer, como tú, como firmante de los 100 y tal, podías plantear otro segundo. Bueno, hay una palabra de Joséchu y luego Antonio. ¿Alguien más? Porque vamos llegando ya al límite del taller. Joséchu, venga, pues adelante. Sí, efectivamente, tal y como decía Juan, la deuda es un negocio y también una esclavitud. Y si nos fijamos en la deuda, digamos, europea, podríamos decir que es un negocio para los bancos y una esclavitud para los estados. ¿Por qué? Pues por la prohibición que tiene el Banco Central Europeo de financiar directamente a los estados y la libertad que tiene, sin embargo, para salir en ayuda de los bancos y del sector privado. Eso se ve bastante claro en un par de gráficas que tiene Piketty en el segundo libro que escribió, de Capital e Ideología. En una de ellas se ve, en las dos gráficas se refiere a el valor, la riqueza, el valor patrimonial neto, o sea, exento de deudas del sector privado y del sector público. En el caso del sector privado, pues ahora está en el orden que ha ido subiendo a partir de los años 80, después de los 30 gloriosos en que estaba en mínimos, pues ahora está en el sector privado en el orden de 5 o 6 veces el PIB, de ese orden, 4 o 5 veces quizá. Es decir, está llegando un poco a la situación de máximos que hubo en la Belle Époque, es decir, antes de la Primera Guerra. Y por otra parte, se ve que el patrimonio del sector público, o sea, de los estados, los estados europeos y de los países ricos en general, a precio de mercado y también exento de deudas,
está por del orden de cero o incluso negativos. Y ha ido disminuyendo a lo largo de todo este tiempo. Es decir, se ha ido enriqueciendo al sector privado y se ha empobrecido al sector público. Dice Piketty dice con un poquito de sorna, dice, los países ricos han decidido ser pobres. Eso puede ser una consecuencia de a dónde nos lleva la deuda y nos podría hacer pensar a quién esclaviza y a quién beneficia. Gracias, José. Antonio, venga, dale. Sí, yo creo que las últimas intervenciones, especialmente la de Juan y ahora de José, han sido muy claras y por lo tanto no es una cuestión coyuntural ni en estos momentos de crisis pandémica que precisamente, como bien ha dicho Juan, Borges decía que se hacen más patentes cuando son escandalosas, ¿no? Pero bueno, si es una cuestión no coyuntural y estructural, el problema es un problema eminentemente político de construcción de la Unión Europea. Tenemos que remontarnos. La Unión Europea ha cambiado sustancialmente varias de sus premisas, en concreto ahora lo está cambiando con esta compra masiva. Anteriormente no era supervisora del sistema financiero, hace 5 años que lo es. Va cambiando cosas, ¿no? Y tampoco se ha creado una circunstancia que muchos han dicho que es esencial para que pueda haber efectivamente una unión económica, que es la unión fiscal en Europa, que tampoco es un tema inabordable, parece ser que es inabordable, y sin embargo otro tema inabordable ahora resulta que es el problema de la deuda, porque es un problema estructural que nos viene dado por la misma configuración de la Unión Europea y por la misma configuración del estatuto del Banco Central Europeo, que necesariamente está hecho con todos los lobbies financieros en su momento, porque viene de Maastricht y después en 2005 con la Constitución, la fracasada Constitución, cuando el señor Chirac se juntó con una serie de elementos hay de las grandes corporaciones en Europa, y todo esto es una construcción que está hecho para el gran negocio, como dice Bernaola, ¿no? Entonces, ¿qué posición política adoptamos? Ir tanteando el terreno o ir a la brecha e incidir directamente sobre que el problema es la propia estructura del Banco Central Europeo, la propia Constitución. Y ATAC debe tomar una medida ante eso, creo yo, ¿no? Es una respuesta política que está visto que los ciudadanos no sirven, estamos moviéndonos en aguas turbulentas continuamente y sin embargo a lo mejor es cuestión de hacer una cuña y abrirse paso. Abrir un paso a la esfera política y a que la ciudadanía tenga claro qué es lo que está pasando y qué significa esta construcción del Banco Central Europeo. Vale, Antonio. Robert. Sí, vamos, una puntualización respecto de mi intervención anterior y, bueno, pues un encargo más para Juan, que claro, tampoco quisiera que aparezcas por aquí un día y te des tanto trabajo que al final no quieras, perdonar, que no quisiera ya aparecer otra vez por aquí, pero a mí lo que sí que no me queda claro, antes he dicho lo de que si el 25% de la deuda está en manos del BCE, eso quiere decir que, bueno, pues que nos la debemos a nosotros mismos. Sí, bien. Yo quiero que entendáis que lo que me gustaría es tenerlo claro para explicárselo a alguien, sobre todo ahora que venimos en tiempos electorales aquí en Madrid y resulta que pues no se va a hablar lamentablemente de algo importante, se van a hablar de chorradas identitarias y de clichés fáciles, pero bueno, pues si casualidad hay que explicar ese tipo de cosas y cuál es la postura de unas tendencias políticas y otras, pues claro, es importante decir, bueno, vale, la deuda es un negocio, se lo quedan todos los bancos, está todo muy mal, pero la cuestión es que la deuda, el que la tiene, al que le deben, no quiere perdonarlo. Entonces, la que tiene el BCE, evidentemente, la ha comprado, se la ha liquidado a los que la tenían y esos quedan saldados. De cierto modo, como decía Alberto antes, para que fuera una monetización de la deuda, ahora tenía que coger esa deuda y decir, la elimino, ¿vale? Pero no, la deja ahí porque de alguna manera ese otro 75% de la deuda la tienen. Antes comentaba que a lo mejor pues está fuera de Europa, pero no, la verdad es que no necesariamente tiene que estar fuera de Europa.
gran parte de ella puede estar en manos de europeos. No está en el Banco Central Europeo, pero está en los bancos europeos. Es de los ricos, tanto europeos como... Eso sería importante saberlo, si es de ricos europeos o de ricos o no europeos. También tiene su importancia. Pero la cuestión es que toda esa deuda es el ahorro de todos esos fondos de inversión, para fortunas, grandes fortunas, que tienen ahí ese dinero y que tenemos que ser realistas y ver que es que esa gente de ninguna manera va a querer renunciar a su patrimonio. Entonces yo creo que ahí la clave de aquí del problema está que es que si el Banco Central elimina esa deuda, sería como hacer trampas en el sistema y como que se le iba a ver. Se iba a ver que es que realmente él no está comprando para ganar dinero, sino que tiene un plan perverso de licuar, de diluir todas las deudas que hay y de alguna manera desamortizar todas las fortunas de los que tienen el dinero. Porque al fin y al cabo eso no es ni más ni menos que eso. Si realmente compra toda la deuda, la monetiza y luego desaparece la deuda, pues claro, la gente al final dice, bueno, yo he cobrado ya mi deuda, estoy a gusto. Pero en definitiva no ha hecho más que meter un montón de dinero en el sistema y claro, yo ahora soy relativamente menos rico. Y es que la gente tampoco quiere eso, Entonces, bueno, pues no sé, a mí eso me raya un poquito, la verdad. Así que bueno, pues si puedes dar una vuelta a eso, Juan, o quien pueda, pues sería muy aclaratorio para muchos. Gracias. Bien, vamos a ver, yo creo que estamos llegando al final del taller. Hay que recordar que estos encuentros los inventamos un poco porque esto eran reuniones del grupo de trabajo de justicia fiscal, es decir, que tenía su parte operativa. Por cierto, que hoy no vamos a hablar de ella, o sea, es decir, las campañas en las que estamos participando y tal. Y habíamos centrado un poquito esto justamente para ayudar a la autoformación nuestra, ¿no? Es decir, o sea, que poco a poco pues nos vayamos poniendo de acuerdo en el lenguaje, incluso y vayamos aprendiendo. Yo creo que la sesión de hoy ha sido, digamos, muy, muy productiva en ese sentido, ¿no? Porque al final creo que estamos bastante de acuerdo dónde está lo importante y hemos empezado hablando de un documento que efectivamente suscitaba algunas dudas en cuanto a su formulación y a lo que estaba, pero sí sacaba el tema de la deuda y, sin embargo, efectivamente cada vez estamos más centrados en lo que realmente sería defendible desde pues, una posición de justicia fiscal y de una economía sostenible y más, digamos, más pendiente de la ciudadanía, ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente, bueno, antes se decía aquí al principio que la forma en que habían salido en tromba tanto Lagarde como de Guindos y todo esto es porque tocamos un tema, digamos, que es crucial, ¿no? O sea, pero esa es nuestra función. Nuestra función no es más que hacer pedagogía. Y como lo ha explicado Juan, o sea, más claro imposible. Es decir, o sea, estamos frente a algo de sentido común que hay que trasladar a la gente. Que hay que trasladar a la gente que la deuda es algo, digamos, es una servidumbre y además es un gran negocio. Y ese esfuerzo de pedagogía es el que yo creo que tenemos que empezar a hacer y enfrentándonos evidentemente a los grandes con una relación de fuerzas muy desfavorable para nosotros. O sea, porque tú comentas esto en un bar con la gente y te dicen, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estás planteando? ¿Que no se paguen las deudas? ¿Que los ahorradores pierdan el dinero? En fin, o sea, hay que afinar mucho para llegar a plantear que realmente, veo que haces no con el dedo, Juan, porque es que tenemos que aprender pedagogía sobre este tema que es complicado, pero es nuestra función hacer pedagogía en este sentido. Entonces, bueno, yo la verdad es que me doy un poco por satisfecho con lo que hemos visto. Además, esto está grabado y hemos estado aquí 13 o 14 personas, pero esto después se difunde y la verdad es que a los activistas de ATAC les va a venir muy bien. Juan, ¿qué es lo que
¿Por qué has respondido? Simplemente un segundillo para darte ánimo. Mi experiencia, y te aseguro que he dado, yo no sé, centenares de charlas o he tenido conversaciones sobre este tema en bares, con empresarios, con gente de derechas, conservadores, y si hay algo fácil de entender y que no tengan más remedio que aceptar, es el tema de la deuda. Porque cuando le explicas de dónde viene, que la crean los bancos, que no habría por qué, cuando tú le explicas a alguien que no hay por qué cobrar intereses para que haya crédito, por ejemplo, se le pone el ojo como plato. Cuando tú le dices que España tendría hoy día menos del 60% de deuda, incluso contando el disparo de la crisis anterior, si el Banco Central hubiera financiado al gobierno con lo mismo que ha financiado a los bancos comerciales. O sea, cuando le explicas eso, la gente la gente lo entiende perfectamente. Y cuando le dicen, no, mira, si yo no estoy diciendo que no se paguen las deudas, ni yo estoy diciendo que los gobiernos gasten todo lo que quieran, no. Yo soy el primero que pide control estricto del gasto público, que se gaste lo que hay que gastar, pero es que no es eso lo que hace que aumente la deuda pública. Eso son los intereses y el negocio de la banca. O sea, te lo digo esto para que no te desanime, o sea, que es que la gente lo entiende perfectamente. Yo creo que a lo mejor, vamos, no quiero ni mencionarlo, porque ya he escrito mucho de eso, con una notable falta de éxito, ¿no? Pero a lo mejor habría que hacer un folletillo como aquellos que hacíamos, diciendo qué es la deuda, de dónde viene, quién se enriquece y por qué la gente progresista y somos los que estamos en contra de la deuda y cómo se podría combatir. Es que eso lo entiende la gente perfectísimamente. O sea, nosotros tenemos que erigirnos, nosotros somos los enemigos de la esclavitud de la deuda, no del crédito, porque el crédito todo el mundo sabe que lo necesita, claro, por eso la gente, si nosotros vamos a decir, pero hay que hacer un planteamiento, incluso fíjate, y ya termino por afianzar un poco la confianza en eso, ¿no? Cuando en la crisis anterior hablábamos de la deuda injusta, ¿no? La gente lo entendía y fueron planteamientos que eran duros porque era atacar al núcleo, o sea, porque el tema de la deuda no es un problema de huevo, es un problema de fuero. Por eso salen a la calle enseguida. Si nosotros fuéramos capaces de hacer una campaña social de denuncia de lo que es la deuda, os aseguro que la liamos, porque es que es un planteamiento de sentido común, que es lo que le está faltando a la izquierda, porque estamos hablando entre nosotros y a la gente cada día más de temas que se alejan del sentido común de las personas, porque son del sentido particular de los particulares. Y entonces, coño, así no se pueden crear mayorías. Tenemos que ir a plantear cuestiones de sentido común. Y es de sentido común que no hay por qué que el gobierno le dé, o sea, el Banco Central le dé al 0% a los bancos comerciales el dinero y le cobre como le llegó a cobrar el 50% a Grecia. Eso es que lo entiende cualquiera, ¿no? Te tomo la palabra. Seguro además que entre todo lo que tú has escrito, todo eso que estás contando está ya más o menos plasmado. Bueno, yo creo que es el momento de dejarlo, ¿eh? Hemos llegado hasta aquí. Agradecer un poco a los Agustí y Juan, que hoy os habéis incorporado nuevos, los demás todos hemos participado en este taller y ya os invitaremos otra vez, no os preocupéis. Seguiremos teniendo estos encuentros que yo creo que son gratos, o sea que está bien. Además, nos hemos contenido mucho porque aquí muchas veces el problema es que nos venimos arriba y nos largamos, digamos, speed de un cuarto de hora, que no ha ocurrido hoy, lo cual es francamente grato. Pues nada, lo dejamos aquí. Buenas noches a todos. Oye, muchas gracias, Juan. Buenas noches. Me alegro mucho de... Venga, un abrazo. Muchas gracias a los dos invitados por venir a ilustrarnos. Muchas gracias. Venga, exactamente. Buenas noches a todos. Hasta luego. Venga. Hasta luego.
Hasta otra vez. Chao.